Por otro lado, llegamos a la medianoche, y dentro del autobús del prota, podemos ver a Callie. Esta se queda en silencio, y mientras observa su laptop, se pregunta que por qué Zheng Xianxiong quiere sabotear su investigación. Que si acaso está buscando esa cosa, pero menciona que debió recordar decirle a Liu Feng que se relacionara con el ejército, pero con su carácter debe estar socializando torpemente. Por otro lado podemos ver al prota, riendo bastante y recalcando que no es para tanto, porque cortar a esos zombies es como cortar melones y verduras, y solo se necesitan unas buenas espadas y ya. También Chuchame, que dice que es genial y deben brindar con agua en lugar de vino por el santo de la espada roja. El prota se está alejando un poco, y dice que esos soldados son los que no aguantan ni una copa, pero la profesora al lado de él, dice que al parecer se emborrachó con una copa, mientras que detrás, los soldados siguen gritando que sigan comiendo y bebiendo. Un poquito más adelante, el prota le pregunta a la profesora, que si sabe que solía ser el peor en matemáticas, y no podría aprenderla bien. La profesora le pregunta que si eso es así, y le dice, que entonces la profesora le enseñará unas buenas cosas, pero el prota le pregunta, que como que unas buenas cosas, y le dice, que esa no parece ser su tienda, pero en ese momento la profesora le acorrala, y le dice, que no cree que él entienda nada. El prota, Dios, me está enojando, ya que es bastante lento, y le pregunta a la profesora, que qué está haciendo, pero está bastante extasiada. Le dice que se calle, y le deje felicitarle por sus notas, y el prota le grita que no haga eso, bastardo de mierda. Pero ella le pregunta a Liu Feng, que si él también odia a los profesores, porque ella estuvo hambrienta y cansada por muchos días y casi le mata a un zombi, y él, no solo le salvó sino que también le dio de comer, y ella quería pagarle dándole de comer su cuerpo. Bueno, no dice eso, pero más o menos así, pero esta, le dice al prota que ahora él le odia, pero Liu Feng se pone en su modo serio sensual, y le dice a la profesora que lo siente, y le pide que no llore, porque está bien, y menciona que realmente no soporta ver las lágrimas en los ojos de una mujer, y muy sonrojado, le dice que puede hacer lo que ella quiera, pero para su maldita suerte, en ese momento entran dos más, que dicen que eso fue lo que dijo, y ellas también quieren retribuirle por haberle salvado la vida, y entonces le darán una noche de deberes. El prota grita, y se pregunta si son tres, pero una de ellas le pide que deje que la profesora le deje dar tutorías extraescolares. El prota está un poco extraño, y solo dice rayos, porque eso se siente como si estuviera de nuevo en el aula por la tarde cuando era adolescente, con tres profesoras dándole orientación especial después de clase. Muy buena orientación, por cierto, pero del otro lado, podemos ver a alguien llenar un cartucho de un 38, lo gira y lo pone debajo su mandíbula. En ese momento presiona el gatillo, pero menciona que parece que Dios no quiere que muera. Por otro lado, podemos ver que la profesora de matemática le dice al prota que tiene 100 puntos, y el trabajo duro de las profesoras hizo que finalmente tuviera éxito en sus estudios, y nadie puede con él, y en ese momento una vaca, que nos pide que estudiemos duro, porque de lo contrario solo serán imbéciles que dibujan cómics. Diablos. Después de esto, volvemos donde el militar Águila Púrpura, que menciona que ese chico posee grandes habilidades, y conquistó tres profesoras rápidamente, y es un misterio, pero siente que alguien pisó una rama, y en ese mismo instante ya está apuntando con su arma, y se pregunta que si no estaba ese tipo en el auto esa mañana, y que por qué está mirando el auto de ellos, pero podemos ver que el novio de la ex novia del prota, que está convertido en un zombi, pero en ese instante se desaparece dejando al militar Águila Púrpura un poco incierto, y para los que se preguntan, sí, el prota se cogió a las tres profesoras. El próximo capítulo inicia con una de las imágenes que no se pueden dejar pasar, ya que Lee Sin tiene un traje extraño, pero bastante excitante, pero una hora después que el zombi desapareciera, podemos ver que gritan que todo el mundo debe reunirse y formarse, y por otro lado está Chico Chica, que dice que la piel se daña en la noche, y el anciano del signo de interrogación, que dice que le agrada, pero no le gusta que le llamen en medio de la noche. También la ex del prota, que dice que despertar a la gente en medio de la noche es de locos, y pregunta que si están dementes, pero el soldado del cabello azul, el cual ya olvide el nombre,
porque duré bastante para hacer el próximo capítulo, disculpa, bueno Chuchame. Dice que acaba de recibir la noticia de que hay un infectado entre ellos, pero en ese momento el prota está bastante serio, y le grita al novio de su exnovia que salga, y podemos ver a un hombre que grita, y pregunta que si está infectado, pero su noviecita, le pregunta a los soldados que si están bromeando, y no pueden dejar que se acerquen, mientras que un viejo dice que al parecer quieren usar el linchamiento, pero los guardias gritan que no se muevan o dispararán, y Chuchame le dice al prota que él confía en él y espera que tenga pruebas, o de lo contrario enfrentará una corte marcial, pero el prota le dice al hermano Chuchame que no se preocupe, y recuerda que Águila Púrpura le dijo que debe haber algo mal con el novio de su exnovia, y si no fuera por el que lo observó, habría atacado a Kale hace un momento, pero la ex del prota grita que esperen, porque debe haber algún malentendido ahí, pero en ese momento Águila Púrpura le dice que se calle, y deje que Liu Feng lo mate tranquilamente, y en ese momento el zombi se ríe un poco, y pregunta que por qué matarle, pero en ese momento empieza a reírse como un desquiciado, y grita que le mate si tiene la habilidad, porque él no se atreve, y quiere ver como un asesino como él sobrevive en ese mundo, pero en ese instante el prota lo atraviesa, y le dice que se equivoca, porque en ese mundo apocalíptico matará a quien él quiera, y los que se atrevan a meterse con él o su gente morirán, y en ese instante sacó su arma, y su novia quedó como una desquiciada y le gritó que es un asesino, pero el prota le dijo, que no sabe cómo pudo enamorarse de ella. Por otro lado, Kale se da cuenta que hay algo, y le pregunta a Liu Feng, que qué hay en su bolsillo, y este pregunta, que cómo que en su bolsillo, pero en ese momento Kale se ve bastante enojada, y el prota se pregunta, que si es la ropa interior de la profesora de matemáticas, que cuando la puso ahí, y el militar Águila Púrpura se pregunta, que cómo se juntaron esos dos, porque es interesante, mientras que Kale y el prota se pelean, y Kale le grita, que al parecer a eso es lo que se refiere con su gente. Después de esto pasamos al siguiente día, donde vemos al prota recostado en bastante silencio, y menciona, que aún así las profesoras no aceptaron unirse al refugio, y un lado está apoyado por el campamento de la ciudad, mientras que el otro es un refugio con un futuro incierto, y todo. El mundo elegiría el apoyo de la ciudad, y mientras la profesora se iban, le dijeron que vaya y juegue con ellas cuando tenga la oportunidad, si chicos, otro trío, o cuatro, pero en ese momento, podemos ver que sale cabeza de interrogación, y le dice al prota que así que ahí anda, mientras que la niña le grita hermanito, y el prota le dice al tío Fu que parece que sabe bastante, y le pregunta que a qué se dedica. Y este pregunta, que cómo que a qué se dedica, y dice, que es un investigador de gobierno del proyecto Forest especializado en el estudio de la profunda influencia de los genes andrógenes en la corte cerebral. El prota se queda sin palabras, mientras que la pequeñita dice que es solo un proyecto para la calvicie y el crecimiento del cabello, y pregunta que qué alardea el abuelo, y el prota pregunta, que cómo que la calvicie, mientras que el anciano le dice a su nieta apestosa que lo respete, y le pregunta que cómo se atreve a humillar a su abuelo. Por otro lado, en el bosque donde quedó la caravana anterior, podemos ver a la ex del prota. Esta está muerta y toda agujereada, ya que al parecer murió con su novio zombie, y en ese momento llega el anciano de hace unos capítulos atrás, que el prota que se quedó observando un poco extraño. Si no lo recuerdan, vean el resumen completo de 4 horas nuevamente. Por Dios, de este tipo sale un gusano un poco extraño, y este dentro en el cuerpo de la chica, y podemos ver que ésta se levanta. Y yo mirándola desde mi punto de vista, aún después de muerta se ve demasiado sexy, ya que si yo trabajara en una morgue, bueno, no hay que decir mucho, esta se está poniendo en pie, y en ese momento podemos verla. Y este es el apóstol número 6, y al parecer las cosas que dentro de ella conoce bastante bien al prota. Por otro lado, en la entrada de la base norte, podemos ver al prota. Este está bastante sorprendido, porque esa muralla es realmente magnífica, y en ese momento alguien llama a hermano Liu. Podemos ver que es Chuchame, y este le dice al prota que primero siga las instrucciones para ingresar a la ciudad, y él enviará a los refugiados a que se instalen, y el prota le dice que está bien, mientras que las profesoras le vuelven a pedir a Liu Feng que vaya y juegue con ellas cuando él quiera, y sí, de ser yo ya estaría jugando, pero bueno, no todos tenemos la suerte. También podemos ver al tío Fu,
que le dice al prota que se irán primero, y él espera tener el chance de volver a verlo, mientras que su pequeña sobrina le dice chao, y el prota le pide que vaya con cuidado, y menciona que parece que van a estar bien en la base. Pero en ese momento alguien le grita al prota que alto ahí, y es un chico un poco ridículo a primera vista, que le dice que es el director Juan, y está a cargo de la cuarentena del refugio. Y le pide a los refugiados con autos que vayan donde él, porque han revisado sus autos y armas y le darán 10 kilogramos de comida para compensarles por ello, e irán a cuarentena a ese lugar más tarde, y el grupo del prota pregunta, que qué dice, mientras que el prota está serio, y le dice hola. También le dice que él es amigo del escuadrón de Chuchame, y no les hace falta alimento, y le pregunta, que si se pueden acomodar y pasar con sus autos y su gente, pero en ese momento, el director rarito le dice al prota, que no use al ejército o a la gente para pasar sobre él, y le dice que le haga caso, porque él es parte del Instituto de Investigación, y le pregunta, que si es que acaso no lo sabe, pero el prota se pregunta, que como Instituto de Investigación Militares, porque al parecer esa ciudad no parece pacífica, pero en ese momento Cabeza de Brócoli empieza a maldecir, y le pregunta que cuántos años él tiene, porque puede aparentar lo que él quiera o puede llamar a su jefe, porque quiere reunirse con él y hablar con él, y en ese momento, el director maníaco grita que fuego, y unos guardias le disparan y el maníaco del director dice que tiren a matar y las personas se preguntan que cómo que a matar, pero el director dice, que sospecha que ese tipo estaba infectado por los zombies, y le pregunta que si acaso piensan que están en una era próspera y pacífica, porque la base está bajo control militar y deben obedecer o dispararán. Mientras que el prota menciona que su equipamiento es el mismo que el que llevaban los que arrestaron a su hermana, y al parecer este tipo casi irá a ver a Dios, pero nada, en ese momento llega la que no me deja dormir por las noches, y dice que esperen y no sean tan impulsivos, el prota se detiene, y el director maníaco grita que es una belleza, y en ese momento, Callie le dice al director que lo siente por ofenderle, y tiene unos cigarrillos ahí, y es mejor que se calmen y colaboren. Y el director pregunta que como con unos cigarrillos, porque son difíciles de conseguir en esos días, y le pide que se lo muestre. Este se sorprende bastante, y grita que son del panda, pero el directorcito le dice que al parecer conoce las reglas muy bien, pero le pregunta que qué tal si pasa una noche con él, porque de mirar su trasero. Y este iba a poner la mano en el trasero de Callie, pero lamentablemente su mano fue cortada, ya, que solo yo y mis fans más fieles podemos agarrar ese trasero. El tipo está sorprendido, y se pregunta que qué mierda. Y también podemos ver un chico extraño que aparece, y le pregunta al director, que qué le pudieron hacer para que él grite tan violentamente, y parece que él se ha vuelto la presa. Los militares se acercan al director Juan, mientras que el prota le dice a Callie que en esos tiempos su belleza causará ideas perversas en algunas personas, y al final causará conflicto, y ésta le pide disculpa al prota porque fue descuidada y no tuvo en cuenta sus encantos, mientras que el prota menciona, que parece que Callie aún no han cambiado su actitud, y por suerte estaba con él, porque de lo contrario, pero en ese momento el director grita que los maten, pero el prota le pide a Callie que suba al auto, y él se encargará esto, mientras todos enloquecen y el francotirador se posiciona, pero en ese momento podemos ver algo que se mueve mostrando un trasero, pero para la noticia, es el fucking niño de antes, y este le da una patada con sus patines. Y le dice al director que se coma el poder del patín volador, y los militares están preocupados por el director, pero el chico se encuentra en el suelo. Bueno, aclaro parece un chico, si es chica lo sabremos más adelante, porque yo no me leo manhwa hasta que no lo hago. Y recuerden suscribirse y activar la campanita, jajaja, y que los amo demasiado, entonces van a matar al pequeño, pero en ese instante el prota utiliza su guante magnético, el cual está bastante actualizado. Y le ofrece el peinado de William Levy cuando lo va a usar, pero en ese instante todas las armas salen volando hacia el prota, y el chico le pregunta que si es un mutante, y está seguro de que él también es un mutante. El prota se queda en silencio, y el director se pregunta que qué dice, que como que un mutante, mientras que los guardias están bastante asustados, y gritan que se acabó, y el director le pregunta al mocoso, que quién es, y este dice que su nombre es Ben Ben, pero le diremos Bin Bin,
y es un miembro de nivel F de la Asociación Mutantes, una de las 4 fuerzas principales de la base norte de la ciudad, y le pide que se apuren y dejen entrar a esos hermanos mutantes, mientras que el prota se pregunta, ¿qué cómo que a las 4 fuerzas principales de la base norte? Porque al parecer los militares tienen un instituto de investigación y una asociación de mutante, y se pregunta, ¿qué más habrá? Y dice que ese campamento norte es demasiado interesante, pero uno de los guardias pregunta, ¿que como asociación de mutantes? Mientras que el director está un poco enojado, y otro guardia pregunta que dice, que como que la gente de asociación de mutantes, y el chico dice, que está recibiendo los nuevos miembros, y pregunta, que si aún no lo dejarán pasar, y en ese momento el director levanta su brazo cortado, y dice que los dejen pasar, y les dice, que pueden darse el lujo de provocar a la asociación de mutantes al no dejarlos pasar, y su mano necesita ser curada, pero un guardia le pregunta al director, que si está seguro, mientras que el prota menciona que al fin, y el chico grita que entonces los llevará al área de residencia, mientras que el director está bastante enojado, y este habla por la radio. Y le pide a la pandilla Khan del Dragón que le ayuden a enseñarles una lección eso es malditos mutantes, y pide que traigan más gentes. Más adelante, el prota le da las gracias al chico, y le pregunta que cómo le puede llamar. Este le dice que se llama Vin, pero puede llamarle, bueno ya saben. El prota dice que está bien, y entonces le llamará así, y este chico, le dice al prota que le quiere preguntar, que si su habilidad también es telequinesis, y el prota le dice que no. Ese es un guante magnético que puede atraer el metal, pero el prota le pregunta, que si entonces su habilidad es la telegénesis, y le pregunta, que si es muy fuerte. Pero el chico le dice que solo puede mover objetos del tamaño de esa rueda, así que solo es grado F, y el prota le dice que ok, pero en ese instante se queda bastante sorprendido, ya que este ha llegado a la base de Refugiado Norte, el campamento de Refugiado Norte, el cual se basa en una zona industrial militar, y además, la recientemente construida muralla de la ciudad, cuenta con una gran capacidad de producción militar y una población de 1,34 millones, y el prota grita que eso es, y el chico le grita, que aquí están, y le da la bienvenida a la base de Refugiado Norte, y dice que la base del norte se divide en 3 distritos. El distrito central, el lugar donde los soldados y los trabajadores productivos y su familia viven, y la gente común puede ingresar con un pase. También está el distrito inferior, y es donde viven los oficiales de alto rango y los generales, además de algunos amigos extranjeros, y la gente normal no puede ingresar, y también el distrito exterior, y es donde viven los refugiados y todos aquellos que acaban de entrar a la base y no contribuyen, y son mantenidos ahí para ver si están infectados, y le dice al prota que en su asociación de mutantes tienen un montón de beneficios, e incluso hay evaluadores que escriben su nombre, y reciben carne enlatada como recompensa, y el prota le dice que está bien, y se acomodará y la visitará el próximo día, y el chico se ve muy entusiasmado, y le dice que se suban a su auto y lo llevará donde él se hospedará, y estos hicieron eso y se fueron en el vehículo, pero una vez dentro, el prota le dice que por cierto le debe presentarle a su amiga Callie, y el que conduce es el señor Lon Swan, y Callie dice hola, mientras que el chico se sorprende, y dice que es una belleza con grandes pechos, y le dice a Liu Feng que ya ve porque él ha estado mirando fijamente sus pechos. Y Callie se ríe, mientras que el prota escupe un chorro de baba, pero este se fija de algo, y es que a los alrededores hay mucha hambruna, y una niña le dice a su hermanito que tiene hambre, y por otro lado, podemos ver lo que a todos nos gusta, ya que esto parece un centro de diversión callejero, y una chica que le pide a los guapos que vayan a divertirse, y con un bollo al vapor les alcanzará para toda la noche, y yo que acá tengo bastante pollo asado. Por en ese instante alguien le grita a esa perra que vaya hacia allá, porque su esposo le ha vendido a cambio de un paquete de jamón, y ésta le grita a su esposo que no le haga eso, pero este le grita que se calle, porque no has comido nada en 3 días. Y el prota dice que es un entorno tan atroz, y si sacara comida seguramente le saquearían, y dice que ya entiende por qué el tío Fu le advirtió, pero Callie se acerca al prota, y le dice que no se perturbe, porque él es bastante amable, y si no la hubiera salvado pudo haber terminado como una de esas chicas callejeras, pero la imaginación del prota, sí,
todos hubiéramos deseado que ésta termine como una de esas chicas, y el prota se sonroja bastante, pero cambia el tema, preguntando, que por cierto el lugar otorgado por el gobierno no será tan malo, y Bin Bin le dice que no, y esto alivia un poco al prota, y el chico le dice al prota que mire porque ya están ahí. Y fuera solo se ven unas casuchas hechas de telas, bueno es si son tiendas, el prota pregunta, ¿qué es eso? Que si ahí es donde vive la gente, porque es tan malo como lo de antes, y Bin Bin le dice que ese es el centro de la zona exterior y definitivamente es mejor, pero el prota le dice que eso parece, mientras que Bin Bin le pide que se una a la asociación, y siempre que alcance el grado B, le proveerán una casa en el distrito central, y podemos ver que Bin Bin le dice que llegaron y él vivirá en esa tienda. Y este chico se pone a saludar a unas personas, que le pregunta que cómo la salud de su madre, y este le dice al tío Lick que su madre se encuentra bien, y le da las gracias por preocuparse, y el prota también le da las gracias a Bin, y este le dice que no hay problema, porque es su deber. Pero el prota le llama en ese momento, le dice que le he ayudado mucho, y le pide recompensarle, pasándole una lata de lo que sea, y este le da las gracias al hermano, mientras que el prota dice rayos. Y se pregunta que qué pasa con esa sonrisa de ese chico, y Bin Bin le dice al hermano que recuerde ir a la asociación de mutantes el próximo día, pero en ese momento llega un bastardo bastante enorme, que le pregunta a ese niño que si él es Liu Feng, porque él es Chuzo el segundo al mando de la pandilla del bajo mundo del refugio Can del Dragón, y quiere hablar un poco con él, y podemos ver que este sujeto es clase D, y esto mientras el prota le observa bastante serio, y este tipo le pide al prota que hable, pero Lon Swan le pregunta que qué están haciendo, y el anciano Poseidón le dice que están ahí para darle una lección, ya que ofendió al director, pero Lon ya le apuntaba en su cara, y el anciano parecido a Zeus le dice que por desgracia él no puede disparar en la ciudad, y si dispara le dispararán, y también podemos ver a Bin Bin preguntar que como que la pandilla Can del Dragón, porque él es de la asociación de mutantes, y le pregunta que cómo se atreve, pero este viejo hace una expresión arrogante, fingiendo estar sorprendido, diciendo que muy bien y él está tan asustado, pero en ese momento le da una cachetada a Bin Bin que sale volando, también le pisa la cabeza, y le dice que no le asusta la asociación de mutantes, y Lon Swan está bastante enojado, mientras que el prota está un poco sorprendido, pero el chico usa la telequinesis y hace que su yoyo se dirija hacia la cara del anciano, y este vuelve a fingir estar sorprendido, y le pregunta que si es telequinesis, pero resulta que él es el niño rango F, y en ese momento sus ojos se iluminan, y el anciano hace movimiento de mano bastante rápido para cortar lo que el chico le estaba enviando, y le dice que los otros le temen porque no saben su nivel, y le pregunta que si sabe porque lo entiende bastante bien, y este le grita que en los 147 en la lista de variaciones mutantes de la clase D, el cuerpo mecánico, el rechazo del cuerpo del lado a la transformación mecánica es básicamente, hoy la base estipula que discusiones entre mutantes no están bajo control, así que no le asusta, pero en ese momento, el prota le dice hola al brazo de hacha, y le pide que se divierta con él, y la anciano le dice al prota que su defensa y velocidad son muy buenas, y el prota se lo confirma, pero el anciano le pregunta que por qué no apuestan, y le pregunta que qué tal si le da esa armadura si él pierde. Pero el prota le pregunta, que como que una apuesta, pero aún así es interesante, y no es justo que solo él apueste algo, porque si él pierde le dará el brazo izquierdo mecánico, y el anciano se vuelve a sorprender un poco, y le dice que fue bien visto de su parte, y este empezó a reírse, y con su cara de maníaco, le dijo que ok, en ese momento el prota le extiende su brazo, y le dijo que lo sellen, y el anciano se ve sorprendido, pero también extiende su mano, y el prota menciona que su cuerpo está mecánicamente modificado, y puede modificarlo y tomar el control. Y de un lado están los personajes más feos de esta historia, que se ríen y gritan que verán como el jefe le atraviesa hasta la muerte, y también la hermosa Callie, que llama al prota, pero este le dice que está bien, y él se hará cargo, y ella debe retroceder, y en ese instante, podemos ver a Thor pero un poco más anciano, y el prota se pregunta que si la transformación habrá hecho efecto, y en ese instante este lanzó un golpe, pero no impactó contra nada, y los que apoyaban al anciano se detienen, mientras que el prota le dice que por un poco le da,
pero el anciano le dice que viendo que aún él es joven lo dejará ir, y los chicos de atrás empiezan a celebrar, y gritan que es digno del jefe. Y eso fue asombroso, pero la cara del anciano se puso bastante extraña, creo, que hasta el momento es la más surrealista, y este se pregunta que por qué le duele el estómago, pero dice que no. Su cuerpo modificado es imposible que tenga dolor de estómago de la nada, pero se siente como si en su estómago estuvieran peleando, y podemos ver una pequeña ilustración de lo que este quiere decir, ya que hay dos personajes iguales, que se preguntan que qué mira. Y estos empiezan a luchar como dos maricas, y se pregunta que qué pasa, pero el viejo, en ese momento dice que es malo, porque está saliendo, los chicos que apoyan al anciano están felices, porque el jefe, y uno grita que qué hace el jefe, y dice que o no, porque no esperaba que hiciera esa pose, y al parecer él es suficientemente suertudo, pero es increíble y es mítico, y el jefe está haciendo la pose del tigre descendiendo de la montaña, y esto, mientras el prota se ríe con una cara cartoon un poco extraña.